una vez diagnosticado, por ejemplo, positivamente, obviamente lo que tenemos que pasar es a lo que es el tratamiento. Y en ese sentido, ahí, Felipe, bueno, tú eres la persona que nos viene a decir básicamente cómo realmente podemos tratar el- esta enfermedad en particular y otras enfermedades también. Eh, sí, tienes la PowerPoint. ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho ¿Se me bien? escucha bien? Sí. Sí. Eh, ¿Se me escucha entrecortado o se me escucha bien? Te escucho bien con un poquito de distorsión, pero bien. Ok, voy a desconectar el cable porque tengo problemas aquí con el cable. Ok. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación a presentar en este webinar de Inbeca. Eh, bueno, yo fui parte de Inbeca, fui partícipe al principio cuando se fundó, estuve 3, 4 años participando bastante seguido. Posteriormente, por razones de trabajo y familia, ya me alejé un poco, pero siempre es bueno volver a entrar en contacto con la red. Y por primera vez, yo creo que esta es una de es la segunda vez que presento en Chile, ahora virtualmente, una vez ya lo hice en Chile, así que mis disculpas si a ratos a veces me quedo sin encontrar la palabra, porque de hecho no presento muy seguido en español, hace 10 años que estoy acá y las presentaciones en español, yo creo que esta es una de las pocas que he hecho. Eh, Mi nombre es Felipe Tapia, trabajo en el Instituto Max Planck en la ciudad de Magdeburgo, que está a 150 kilómetros de Berlín, la ex Alemania del Este. Es el único instituto Max Planck que se dedica a la ingeniería. Los institutos Max Planck en Alemania son básicamente dedicados a hacer investigación en ciencias básicas. La ingeniería la hacen los Fraunhofer, los institutos Fraunhofer. Sin embargo, nosotros vinimos a utilizar, hacer un puente entre Fraunhofer y Max Planck, eh, por la historial de la ciudad, básicamente. Y nuestra dedicación acá principalmente es desarrollar investigación en producción de vacunas, desde el punto de vista de la ingeniería de la producción de las vacunas. Nosotros estamos también en la parte molecular, pero nuestro fuerte es en el escalamiento y en hacer que una vacuna se haga, eh, su producción se haga efectiva, se haga costo eficiente, porque es una vacuna para que funcione, no solamente tiene que tener una muy buena respuesta inmune, también tiene que ser económica de manufacturarse, para manufacturarse. Eh, Se habla por ahí de que un costo razonable para países en desarrollo es algo entre $1 y $5. Eh, Brasil produce vacunas en empresas estatales que andan bajo el dólar por dosis. Eh, y la verdad que a veces cuando uno escucha los costos que están mencionando por ahí algunos directores de empresas eh, para las candidatas que están apareciendo de coronavirus, sobre $100, sobre $1000, la verdad es que es bastante caro. Son vacunas que funcionan, pero que no están optimizadas desde su proceso de producción. Y por eso es que puse una presentación, creé una presentación con un título un poco eh, desafiante, porque es lo que básicamente leí en los medios de comunicación en Chile las últimas semanas, que aparentemente 10 millones de dosis sería un objetivo a alcanzar en cuanto a número de vacunas que el país compraría a terceros. Y desde mi perspectiva, 10 millones de vacunas no es imposible producirlas, no es imposible obtenerlas. La pregunta es en cuánto tiempo. Eh, Llegar a 10 millones de vacunas no sería fácil. Eh, la información de las empresas respecto de su capacidad de producción es bastante restringida, no está disponible en las páginas web de forma tan fácil. Por ahí se lee que empresas como empresas chinas de producción de vacunas inactivadas tendrían capacidad de producción de 100 millones de dosis al año para una población de 1.500 millones de habitantes en China. Nosotros somos el 0,6% de esa población, por lo tanto, aspirar a que de una sola empresa vamos a obtener el 10% de su producción, yo creo que no es realista,
pero sí se puede lograr aspirar a conseguir vacunas de varias empresas productoras y de varias tecnologías, de varias alternativas que puedan aparecer. Entonces, mi idea es presentarles cómo se podría producir. Podemos seguir a la siguiente PowerPoint. Eh, yo siempre parto con esta imagen de un niño con viruela del año 73 en Bangladesh. Esa es una demostración de la importancia que tienen las vacunas. Yo hace un par de días aparecí en las noticias, me puse a leer los comentarios abajo de los videos de redes sociales y aparece la gente que dice que las vacunas son un complot contra la humanidad. Y la verdad es que cuando uno lee y uno se da el tiempo para leer cómo la tragedia que significaba enfermarse de algún virus hace 100 años era enorme. Por eso se pueden clasificar como uno de los mayores éxitos en desarrollo de médicos de la historia humana. Solamente en el siglo XX murieron entre 300 y 500 millones de personas por la viruela y se erradicó el año 80 luego de una campaña de vacunación mundial. La influenza, el virus de la influenza, que genera la enfermedad también llamada influenza, con la gripe española mató entre 40 y 100 millones de personas en el año 18 y hoy día incluso con vacunas genera 600.000 muertes al año. Si uno hace el cálculo, equivale casi a una persona por segundo, muere solamente por influenza al año. Y eso es un número grande, un número importante eh, que eh, llama la atención que no se haya tomado en cuenta por mucho tiempo y que hoy día sí se toma en cuenta porque los números con coronavirus, si uno hace los cálculos, andan más o menos parecidos. Eh, y las vacunas existen de varios tipos. Las clásicas, las primeras que existieron fueron las de tipo inactivadas, utilizando virus completos. Básicamente, el virus circundante, el virus que anda circulando, se aísla, se inactiva químicamente, se purifica y ese virus limpio se utiliza para vacunar a personas. Esa es la técnica tradicional. Posteriormente aparecieron técnicas nuevas en los años 80 con las vacunas recombinantes, entre ellas las de tipo partículas que se asemejan a virus o los VLPs. Y también hay otros tipos de vacunas como las atenuadas, que el virus no es tan infeccioso. Hay varias alternativas y ahora las empresas que aparecen en los medios de comunicación tienen otro tipo de tecnologías que son más recientes, no más allá de 10 años de desarrollo. Y al final, bueno, esta frase yo la he venido diciendo en mis presentaciones en los últimos 8 años, que hay una amenaza constante porque en el caso de haber una pandemia, la producción probablemente se va a ver limitada, va a haber una escasez. Esa frase que yo y mis colegas siempre ponemos en la primera PowerPoint de nuestras presentaciones, hoy día la estamos experimentando. Y yo creo que ya es claro que el tema de producción de vacunas es algo que no es un capricho para un país. Incluso se puede entrar a considerar como un tema de seguridad nacional. Eh, eh, bueno, eso es algo que podemos discutir más adelante. Ahí tengo una foto del virus SARS que saqué de la página del Charité en Berlín. El SARS es un virus que tiene aproximadamente unos 100 nanómetros de tamaño. Podemos seguir a las siguientes PowerPoint. Normalmente las vacunas se producen con la tecnología de huevos embrionados. Esta tecnología existe de los años 40, años 50. Básicamente lo que se hace es embrionar un huevo y luego inocularlo con un virus de interés. Para el caso de la influenza humana, se inyecta un huevo con una pequeña dosis del virus, se replica dentro del huevo, y después de 7 días, 5 días, el embrión se saca del huevo. Ese material con el embrión viene rico en virus que se replicaron y posteriormente se procesa el material y se limpia y de ahí se sacan las vacunas. Esa tecnología existe de los años 50.
tienen una desventaja grande que requiere millones de huevos. Francia produce esto en Lyon, al sur de Francia. Ellos tienen una logística enorme para poder producir los huevos todos los años que necesitan para hacer las vacunas. En Estados Unidos, las plantas productoras de huevos son protegidas por el ejército porque es información de seguridad nacional y las gallinas básicamente tienen soldados alrededor protegiéndolas de que puedan poner sus huevos. Eh, y la logística es compleja, se podrán imaginar, conseguir los huevos y llevarlos a una planta de producción. Y la escalabilidad de esta tecnología es limitada, solamente funciona bien para influenza, pero hoy día no se ve ninguna candidata de corona usando huevos. Todos están yendo a otra tecnología. Si vamos a la siguiente PowerPoint, voy a hablar de la tecnología que es básicamente el uso de líneas celulares. Esta tecnología lo que hace es utilizar células animales, células superiores, de seres humanos, de perros, células caninas, de aves. A mano derecha de la PowerPoint hay dos fotos. Una, la que tiene fluorescencia verde, es de una célula aviar que uso aquí en el laboratorio, que se utiliza para para replicar el virus de vaccinia. Y a mano derecha está una célula del tipo MDSK que viene de, de una célula canina, de perro, y que crece en suspensión. Lo que nosotros hacemos es trabajar ya sea con células adherentes, así como las células que crecen en los huesos, y también con células en suspensión, que son como las células que crecen en la sangre. Cuando uno desarrolla una vacuna con esta tecnología, normalmente lo primero que se tiene acceso de forma fácil es a las células adherentes, pero el objetivo final, en el desarrollo de procesos más eficientes, lo que uno busca es poder establecer un proceso de producción de vacunas donde la célula crezca en suspensión, porque eso permite aumentar la eficiencia del proceso en factor muy grande. En la imagen de la izquierda, ahí hay una representación de, básicamente, hay unos matraces de tipo Erlenmeyer, donde se crecen las células a volúmenes pequeños de 100 mililitros, y posteriormente las células se traspasan a un reactor, a un sistema, a un estanque con control de temperatura, de pH, de oxígeno, etcétera, y allí se crecen las células a mayor concentración, se infectan con el virus se replica dentro del sistema y posteriormente se purifica. Y viene toda la línea de purificación que aquí yo no muestro, pero que es tan o más compleja que solamente la etapa de producción en reactores. Y tiene muchas ventajas, tiene también desventajas, por ejemplo, obtener densidades altas tipo tejido como los huevos es difícil de alcanzar, pero hoy día hay tecnologías que existen, que utilizamos acá nosotros, que se llaman las tecnologías de perfusión, que básicamente lo que hacen es producir muchas células en un volumen muy pequeño. Eh, Esta tecnología requiere equipos de 500 litros o más para producir vacunas, eso ya requiere ingeniería, requiere gente con conocimiento de ingeniería o entrenados en la técnica, y hasta el momento sigue siendo más caro que los huevos, a pesar de ser una tecnología que ya tiene varias décadas, pero se ha ha tenido mucho protagonismo en los últimos 20 años por influenza, sigue siendo más caro que los huevos. La razón probablemente es por un tema simplemente de que la industria le ha dado prioridad a los huevos porque están bien con los huevos y el tema de las líneas celulares lo ha mantenido ahí reposando, pero la oportunidad de optimizar eso está ahí presente. Podemos seguir a la siguiente PowerPoint. Y yo creo que, bueno, hice mi presentación para ajustarme a 8 minutos, así que hago ahora un salto cuántico de lo que es la línea de producción, la línea celular, a cómo se vería más o menos un proceso de producción de una vacuna. Esto lo hice pensando en esta presentación. Es una visión muy general de cómo se vería. Pueden haber algunos errores, algunos vacíos, pero es para dar una idea de más o menos las etapas que hay que desarrollar para hacer una vacuna. Lo primero que uno parte en la mano izquierda superior, donde dice investigación y desarrollo más estudio animal, lo que uno parte haciendo es desarrollar, expresar una proteína o producir un DLP o producir un virus
recombinante a pequeña escala en volúmenes muy chiquitos y posteriormente eso se procesa para poder llevarlo a estudio animal. Eso se puede hacer en condiciones de laboratorio normal, sin condiciones de GMP, que voy a explicar en un segundo qué significa, pero sí es ideal y algo que no se hace mucho en el desarrollo de vacunas y que yo estoy seguro, por lo que hemos estado averiguando con mis colegas acá del grupo, que muchos de los proyectos que hay no están optimizados desde el punto de vista del proceso, porque es relativamente fácil expresar una proteína en una línea celular, pero es muy difícil purificar esa célula, esa proteína. Y en la línea de producción que uno idealmente debiera desarrollar en esta etapa del proceso, uno tiene que pensar en el inóculo que se va a utilizar, el tipo de medio de cultivo que se va a utilizar. Estoy siempre hablando, utilizando la tecnología de líneas celulares. No estamos utilizando la tecnología de los huevos. Hay que utilizar medios de cultivo especiales que puedan ser escalables, hay que usar líneas celulares que puedan ser escalables también, que tengan certificación GMP. Eh, Hay que usar equipos que sean escalables también. Entonces, todo ese diseño tiene que ir desde un principio. Posteriormente viene el escalamiento de los reactores, justo abajo de donde dice producción upstream, abajo hay una foto para que los que no conozcan, así se ve un reactor de laboratorio de escala 2 litros aproximadamente. Posteriormente viene la etapa de purificación o downstream, como se le llama en esta industria, que es básicamente usar columnas de cromatografía para poder purificar, para poder extraer el virus o la partícula o el agente que va a generar la respuesta inmune, se extrae y finalmente viene la formulación. Hay una etapa de fill and finish, que es básicamente hacer la dosis con la etiqueta, pero eso ya es algo que se hace cuando ya uno va a una escala más grande de producción real. Cuando esa vacuna candidata está aprobada para dar buenos resultados en animales, se pasa a los estudios clínicos. Ahí, en ese proceso, lo que se hace es producir un número de dosis que puede ir entre 1000 y 10.000 dosis, depende del diseño del estudio clínico. Hay estudios clínicos con incluso más dosis. En ese caso, se utiliza la información establecida anteriormente para producir por primera vez un lote bajo condiciones GMP, vale decir, con las mismas condiciones que se utilizaron en el desarrollo no GMP en ratones, pero ya en un laboratorio donde están los mismos equipos, se utilizan los mismos métodos, la diferencia es que hay papeles por todos lados. En inglés, en Estados Unidos bromean que GMP no significa Good Manufacturing Practices o buenas prácticas de manufactura, bromean con que significa Give me paper, porque la cantidad de papel, dame papel, porque la cantidad de papeles que necesitas para poder certificar un proceso como GMP es bastante grande. Incluso tienen que tener sótanos especiales donde guardar ese material. Eh, Cuando se produce para estudios clínicos, se puede producir en volúmenes que no son muy grandes, son volúmenes que pueden ser en equipos de 50 litros, probablemente. Es algo que no es extremadamente grande. Esa es la escala para estudios clínicos. Una vez que los estudios clínicos terminan, pasan 6 meses, 8 meses, en caso de una pandemia, en caso de normales, sin pandemia, puede tomar años. Termina los estudios clínicos y ya viene la producción masiva. La producción masiva también sigue siendo con condiciones GMP, se toma el conocimiento anterior, pero ya no de cero, se pule lo anterior, se trabaja más a detalle y se vuelve a hacer la producción, pero ya a escala para producir miles o cientos de miles o millones de dosis, desde el inóculo hacia los reactores upstream, hacia la purificación, formulación y fill and finish. Ese es, a grandes rasgos, es lo que se necesita para producir una vacuna. Eh, yo creo que con eso termino mi slide, pero arriba yo puse que Good Manufacturing Practices es el término o lo que significa GMP, y ese tipo de GMP service o el servicio GMP lo ofrecen las empresas que ofrecen las vacunas, las que están ahí en los medios de comunicación, ellos tienen capacidad de producción GMP, pero también existe la posibilidad de subcontratar a una empresa, las tipo Contract Manufacturing Organizations o CMO, y ese tipo de empresas pueden producir a pedido de alguien
bajo condiciones GMP un producto X, en este caso una vacuna. También está esa posibilidad. Ahora sigamos la siguiente PowerPoint, yo creo que con esto termino. En conclusiones, lo que yo quería decir básicamente es que para poder decirles cómo producir 10 millones de dosis, tendría que ser una presentación de una hora, porque habría que mostrar las campañas, las campañas de producción en paralelo, el número de equipos, etcétera, etcétera. Sería un trabajo de bastante más rato. Pero el mensaje que les quiero dar es que como complemento a la compra de vacunas, lo que se puede empezar a considerar es que Chile puede utilizar la tecnología de cultivos celulares para producir una vacuna, ya sea en Chile o para pedir que se le fabrique una vacuna. La vacuna se puede tercerizar con un Contract Manufacturing Organization en caso de que haya una vacuna candidata. Eh, Nosotros aquí tenemos una vacuna candidata. Hay, como nosotros, cientos de vacunas candidatas en este momento que son tan o más buenas que la nuestra, pero esas son alternativas que se pueden considerar para dar una alternativa adicional a el hecho de estar esperando solamente que un tercero nos venga a resolver el problema. Se podría considerar la opción, por ejemplo, de buscar una alternativa que ya esté bien avanzada en estudios animales, que cumpla los estudios animales y llevar una fase clínica, una vacuna candidata con recursos, digamos, del Estado probablemente, para producir no 10 millones de dosis, porque para llegar a eso probablemente en un corto plazo sea imposible, pero sí para producir 250.000, 300.000, 500.000 dosis. Eso sí se podría realizar en campañas de 2, 3 meses, 4 meses de producción, utilizando equipos de 1.000, 2.000 litros, columnas de purificación adaptadas a esos volúmenes. Ujú. Y finalmente, ¿se puede invertir en producción local? Sí, hay mucha gente que dice que es casi imposible, que, que tomaría mucho tiempo. Eso es cierto si se considera las tecnologías tradicionales que han existido siempre, que son en base a equipos de acero inoxidable. En los últimos 15 años ha habido una mejora en las tecnologías en la industria farmacéutica y hoy día existen equipos desechables. A mano derecha tengo una foto que tomé del internet, un equipo clásico de acero inoxidable. Son equipos que funcionan, que se utilizan todavía, pero son menos flexibles, instalar esos equipos más complejos. Abajo hay una foto de un equipo single use o desechable, son equipos que existen, están en el mercado, los venden en Estados Unidos, los venden en Alemania, son equipos que utilizan bolsas de plástico para los reactores, utilizan columnas de purificación que también usan plástico, que son mucho más flexibles, se pueden instalar y si se tomara una decisión de decir, ok, vamos a instalar rápidamente una planta de producción, eso con el debido estudio de ingeniería, con el debido tiempo, con la debida dedicación, sí se podría, pero habría que probablemente optar por este tipo de tecnología. Ujú. Y eso, con eso. Felipe. Sí, bueno, yo seguiría la línea que menciona Cristian. Yo creo que el tema de las vacunas, yo no soy aquí la primera persona que viene hablando de esto, ya hay un grupo de académicos, de científicos que vienen hablando de esto hace ya varios años. Tenemos por ahí una publicación hace 2 años que hicimos con colegas de la Universidad Católica, donde mencionábamos la importancia de que un país tenga una producción de vacunas. Eh, ese desafío se puede plantear de distintas direcciones. Uno puede decir, ok, lo primero que uno discute es, se puede instalar una planta de producción para exportar, pero no necesariamente se puede instalar una planta de producción para exportar, porque eh, para llegar a exportar, digamos, hay que tener modelos de negocio, hay que tener capacidades de producción que puedan competir con un mercado internacional que digamos, tiene la capacidad para hacer no viable el negocio. Entonces, lo que sí se podría pensar, y ya probablemente la gente sabe que es importante tener una capacidad de producción, aunque sea mínima, es diseñar sistemas o diseñar un sistema nacional de preparación ante este tipo de situaciones donde haya una capacidad pequeña que permita responder con algún tipo de vacuna, la vacuna más
en inglés vendría siendo, bueno, la más fácil de desarrollar, por así decirlo, no es fácil, pero la que todo el mundo sabe que va a funcionar es la vacuna de tipo inactivada. En este caso no ha funcionado porque se necesitan laboratorios de nivel de seguridad 3, que las empresas privadas en todo el mundo no tienen porque son caros de mantener y porque no los necesitan. Eh, y las que sí lo ofrecen son empresas públicas. Las empresas chinas son todas del Estado, la empresa de suelos de la India también es del Estado, los brasileños también tienen empresas del Estado. Ellos sí tienen la capacidad para mantener estos lugares caros. Se podría pensar probablemente devolverle al ISP la capacidad de producción de pequeñas cantidades, de tener un equipo, un estanque de 1000 litros conectado a un sistema de purificación que tenga una certificación GMP en un espacio no mayor a 35 o 40 metros cuadrados que permita producir 200.000 dosis en 2 meses. Eso Ujú. se podría hacer. Y eso se puede hacer con la tecnología de cultivos celulares que presenté brevemente hoy día. Eso es Excelente. más o menos lo que